una primera pregunta para que todos ahí estén pensando sobre el aula inteligente es igual a desarrollo humano. Bueno, en este momento empezamos a reflexionar sobre eso. Entonces, la agenda preparada, los temas sugeridos por la Corporación Penser, y que por supuesto ustedes, colegas, están queriendo escuchar sobre esto, y hoy por eso estamos unidos acá para tratar de desarrollarnos como docentes. ¿Qué son las escuelas que aprenden? Elementos claves del desarrollo humano en el contexto educativo, los soft skills, ¿verdad? Que son las habilidades blandas y su importancia en el proceso formativo. Después tenemos una reflexión sobre la diversidad de aprendizajes en el contexto de la educación superior y retos para el profesor en la era de la educación 4.0. Aula inteligente es igual a desarrollo humano y sin duda ustedes están manejando que todo esto que hacemos en las aulas que nos ayudan muchísimo, por supuesto, favorece al desarrollo humano, pero obviamente no solamente eso es desarrollo humano. Y hay muchísimas cuestiones como profesores que tenemos que estar revisando constantemente en esa conexión entre profesores, alumnos, inclusive los padres y diferentes miembros de la comunidad educativa. Y uno de los primeros títulos, y sobre todo la pregunta, ¿qué son las escuelas que aprenden? Bueno, Peter Singer propone que las organizaciones aprenden utilizando diferentes sistemas para pensar en sistemas, lo que implica una comprensión profunda de las interconexiones y las relaciones que existen entre todos los miembros de una comunidad, los miembros de toda la escuela, considerando la escuela como una academia, como esa organización que intenta tener alumnos absolutamente competentes para que tengan una vida y puedan realizarse a través de ese trabajo que eligieron, de esa empresa que van a dirigir o de los diferentes negocios que quieren hacer y que mediante varios factores pueden llegar a eso. Y nosotros como profesores somos los encargados de que ese diseño curricular que está preparado sea también, cumpla con los requisitos de profesores con calidad. Un diseño con calidad necesita profesores con calidad, necesita un contexto adecuado, y ahí vamos nombrando varios elementos que hacen que podamos pensar en las escuelas que aprenden, en las organizaciones que aprenden. Esta capacidad, este pensamiento sistémico, puede ayudar a las organizaciones a que se puedan abordar los problemas más complejos, pero esos problemas complejos tienen también una solución que llevaría un tiempo poder llegar a esa solución, y también personas que entiendan el contexto y las condiciones que deben darse para que realmente el alumno pueda realizarse como tal. No solamente el alumno, porque también hay una familia, hay profesores, están los diferentes miembros en las diferentes instituciones. Entonces, Senker también ha desarrollado otros conceptos, obviamente, que hablan de cómo mejorar en la organización, en la gestión empresarial, y también habla de un liderazgo compartido, de una visión compartida y un aprendizaje en equipo. Y esto nos está demostrando que nosotros, profesores, sí tenemos que desarrollar un liderazgo, y ese liderazgo tiene que ser compartido. Nuestros alumnos son seres pensantes que están en el aula y que están esperando esa oportunidad para desarrollarse. Y todos nuestros compañeros en la organización intentan recibir lo mejor de aquel líder que está llevando a cabo las diferentes coordinaciones en esa escuela que aprende, que está favoreciendo una visión compartida, que decidamos juntos verdaderamente cuál es el objetivo para esa organización y que el aprendizaje pueda darse verdaderamente en equipo. Estos conceptos se centran en la idea
de que una organización debe tener la capacidad de hacer que sus miembros se adapten al contexto, que sus miembros conozcan el contexto y que juntos, de una manera efectiva y comprometida, puedan lograr los objetivos compartidos. No aquellos objetivos que los miembros de la institución no entienden para qué están, sino aquellos objetivos que fueron desarrollados, hubo una reflexión, se compartieron momentos de lo que necesita esa organización y a partir de ello, entonces los miembros de la organización sí creen realmente que las escuelas pueden aprender, que las organizaciones pueden aprender. Las escuelas deben ser organizaciones que aprenden y no solamente lugares donde se imparte conocimiento. Imagínense, vamos siguiendo un camino y en ese camino todos tenemos que ser capaces de desarrollarnos y las personas que se sienten satisfechas, desarrolladas, entonces cada vez pueden dar un mejor fruto para esa organización. Imagínense que el tema de hoy y lo propuesto trata de relacionar qué hace esta escuela que aprende, todo el ser humano que está en esa escuela que aprende, lo que utiliza para aprender, como hoy día la inteligencia artificial y todos estos retos de lo que es la educación 4.0. Son tantas cuestiones que deben estar conectadas para que realmente puedan desarrollarse. Entonces, las escuelas deben ser lugares donde los estudiantes y los maestros trabajen juntos. ¿Para qué? Para crear un ambiente de aprendizaje continuo. Continuamente estamos aprendiendo del compañero, del alumno, y eso hace posible que existan estas escuelas que aprenden y no seguir cometiendo los mismos errores de siempre, porque para eso es la historia, para que se conozca y para que no volvamos a cometer los mismos errores que hacen que de repente ciertos diseños curriculares no estén funcionando y que el producto no sea el esperado por la sociedad. Y en este orden de cosas, y citándole a Senge, ¿verdad? Que en el 2000 ya había facilitado uno de estos libros que tienen ahí justamente ustedes de lo que estamos nombrando específicamente en este momento, la quinta disciplina, Escuelas que Aprenden, que es el título en este momento de lo que estamos hablando. Entonces, Senge habla de 5 disciplinas claves del aprendizaje. Dominio personal. Aquella persona, en este caso, el maestro, el director, el coordinador, aquel coordinador universitario, el decano, el rector, que tiene ese dominio personal, conoce sus sentimientos, conoce lo que necesita, sabe qué debe hacer para desarrollarse como persona. Y el ser humano que tiene ese dominio personal, sería lógico que cada día ofrezca más a su institución. Pero si lo único que se ve en las instituciones es una pelea, son diferentes redesillas o comportamientos que no son los que verdaderamente se necesitan para poder desarrollarnos, entonces se nota que esos integrantes de esa organización no están teniendo un dominio personal. Y bueno, estas 5 disciplinas claves del aprendizaje, una de ellas es ese dominio personal. Así como había dicho antes, la visión compartida. Debemos conocer el objetivo. ¿Por qué compartimos en esa institución? ¿Qué hacemos en esa institución? Los modelos mentales. Saber que las creencias, las actitudes, las conductas que vamos teniendo forman parte de los modelos mentales. Y eso se tiene que reconocer. Y a partir de ahí se deben ir tomando decisiones. Todas las evaluaciones deben servir para tomar una decisión, para mejorar lo que necesitamos. Entonces, a reconocer ese modelo mental que tiene que ver, por supuesto, en esta escuela que aprenden. El aprendizaje en equipo. Los círculos de aprendizaje.
Aquel compañero que está dominando un tema tranquilamente puede darnos una clase, puede compartir con nosotros su conocimiento. Entonces, ese equipo va a progresar y se va a desarrollar y van a llegar a los objetivos. Y esto de pensar en sistemas, no podemos seguir dando respuestas tan simples cuando nos consultan, pero ¿por qué está fallando este diseño curricular en tal país? Y decimos, no, los profesores no están capacitados o no, los alumnos no tienen las suficientes herramientas para seguir progresando. Pensar en sistemas significa que somos capaces de percibir que no es solo uno el factor y que tenemos que darnos cuenta que sí, que se necesita un diseño de calidad, profesores de calidad, competentes, se necesita una infraestructura adecuada. Y en esa infraestructura, ejemplo, hoy día tenemos un montón de tecnología que podemos utilizar, pero ese ser humano, ese colega nuestro, tiene que usar esa tecnología, pero al mismo tiempo nunca perder eso de humano. La humanización hoy día de la plataforma, ¿verdad? Ese saludo cordial que de repente nos damos, como por ejemplo, en este momento, le saludo a Luisa Nelly Ortega, que por supuesto acá está siguiendo la transmisión en YouTube. También a Javier Antonio, y justamente la Corporación Perse le está recibiendo a ustedes en YouTube. Al profesor Ricardo, a la profesora Bárbara de las Mercedes, al profesor Ricardo de Colombia, INTEP, y así. Nos vamos saludando, estamos humanizando la plataforma, pero cuestiones tan simples hay veces que no logramos hacer con los colegas. La vez pasada me impresionó un mensaje tan simple en la mensajería instantánea. Era como una forma de una broma, pero me llamó la atención, donde dice una persona, una profesora, ¿verdad? Estoy en varios grupos de profesores y dice, avísenme si este grupo ya no funciona, porque en todos los grupos recibo saludos. Entonces esa persona lo que está diciendo es, bueno, por lo menos vamos a saludarnos, ¿verdad? Y una cuestión tan simple como esa comunicación es la que tenemos que lograr en estas escuelas que aprenden. Ahora bien, a esto y como ejemplo de lo que voy diciendo, voy citando algo también, ¿verdad?, que hasta hoy día, por supuesto, estamos utilizando. Esto que sería de 1994, perfectamente lo utilizamos ahora, y habla de la inteligencia colectiva. Hoy día no aprendemos solos, aprendemos en grupo, ¿verdad? Y esa inteligencia colectiva es un fenómeno emergente que surge de la interacción y colaboración entre nosotros los individuos, entre los diferentes grupos, y que puede fomentar y mejorar mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, Pierre Levy nos hablaba de esto, de que puede mejorar todo en una organización usando la tecnología. Ya hace muchos años conocíamos esto y hoy día lo estamos logrando de a poco. Sin duda, ningún proceso es fácil, pero hoy estamos reunidos de varios países. América Latina está aquí presente, podemos comunicarnos, yo les voy conociendo a través de ese saludo de YouTube y ustedes también, ¿verdad?, me van escuchando. Entonces, nada mejor que utilizar esa tecnología de la información y la comunicación, pero no como lo único que tenemos en la institución, sino como una herramienta que va a favorecer a que los alumnos puedan llegar a las competencias que se desean para que tengan como futuros egresados, futuros profesionales y antes que nada, por supuesto, en los primeros grados, en esa escuela que mencionamos, el alumno tiene que desarrollarse
para que en un momento dado, cuando llegue a la universidad, vaya cumpliendo con todo lo que es la práctica y la teoría, pero que también haya desarrollado esas habilidades blandas que son necesarias y que una escuela que aprende sabe que tiene que desarrollar en los alumnos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos claves del desarrollo humano en el contexto educativo? El desarrollo humano implica el crecimiento y un cambio continuo en la vida de los estudiantes. En términos, como habíamos dicho, en adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos, valores, porque esos valores se ven, se reflejan en las actitudes diarias que tienen en la institución. Esto va a permitir que participen plenamente en la sociedad y puedan, obviamente, tener un bienestar. Pero esto lo hacemos cuando todos estamos hablando un mismo lenguaje, en el sentido que sabemos que tenemos que respetar las ideas de la otra persona, que tenemos que tener esas actitudes adecuadas donde desarrollamos esos valores y que todo lo que se necesita en una institución como docente, como miembro de la comunidad, tengo que tratar de desarrollar y hacer lo mejor posible mi tarea. Y para eso tenemos muchísimas herramientas hoy día, pero las herramientas son eso. No nos van a sacar nuestro lugar. En este momento, el profesor, sin duda, siempre seguirá trabajando porque cada vez más, aunque exista la inteligencia artificial, aunque exista un montón de cuestiones que se van desarrollando, sí, como profesores necesitamos darnos cuenta que los alumnos están esperando un ser humano que les ayude en desarrollar esas competencias blandas, por supuesto, en adquirir la teoría, la práctica que se necesita, ese conocimiento. Es decir, espera que se le ofrezca un desarrollo en un nivel cognitivo, en el nivel procedimental de cómo tiene que saber hacer las cosas y en el nivel, por supuesto, actitudinal. Y eso están esperando diariamente nuestros alumnos, por supuesto, también las demás personas que conforman una comunidad universitaria, una comunidad educativa. Entonces, el desarrollo humano como sí hace referencia a los elementos que necesita una persona y que puede desarrollar esas cualidades, esas capacidades sin ningún tipo de discriminación. Lo que buscamos es que se desarrolle. Entonces no seamos nosotros los que hacemos una discriminación. Y para ello necesitamos que cada docente entienda cómo se puede trabajar en esto que hace hoy día ejemplo, los ANEAE. En Paraguay tenemos una ley, la 5.136, que habla de la educación inclusiva. Y ahí utilizamos una sigla, ANEAE, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Vos, querido colega que estás ahí, ustedes, colegas que están ahí, tienen que saber que existe un estudiante que necesita más apoyo que los demás. Y no por eso lo que vamos a hacer es dejarlo ahí para que se desarrolle, sino que tenemos que conocer las herramientas. Y en unos minutos vemos justamente cómo esta inteligencia artificial podría también ayudarnos, por supuesto, en tratar de trabajar con estos alumnos de necesidades específicas, alumnos que necesitan un apoyo educativo y que como docente generalmente está tratando con aquel alumno que no está teniendo una condición que a lo mejor no necesita más tiempo como aquel que sí. Entonces queremos o trabajamos más con aquel que no tiene la necesidad específica de desarrollo. Pero, como dije, hoy día tenemos las herramientas para sí poder dividirnos en 1000 partes, porque eso es lo que hacemos en la universidad, eso se hace en la escuela, eso se hace en el colegio, pero eso hace un profesor que conoce del tema. Porque
esta es mi frase que últimamente estoy utilizando. Realmente la inteligencia artificial no van a usar solamente las personas que quieren, van a utilizar las personas que pueden utilizar, que entienden cómo se utiliza, que van a saber discernir qué parte de lo que me da la inteligencia artificial yo puedo utilizar. Entonces, no va a ser solamente el que quiere, sino, ¿verdad? Aquella persona que realmente entiende con qué está trabajando. Y por eso es muy importante ese desarrollo cognitivo. Entonces, estos elementos claves en el desarrollo humano serían una cognición, todo el plano cognitivo, las habilidades socioemocionales, los valores y actitudes, el bienestar físico y mental y la participación social. Y todo esto suena a competencia. Competencia del alumno, competencia del docente, competencia de ese profesional egresado. ¿Por qué? Porque cuando conceptualizamos lo que es competencia, decimos que estamos hablando de capacidades, habilidades, destrezas y valores. Bueno, esos son los elementos claves del desarrollo humano para adquirir esa competencia. Y todo lo cognitivo siempre tendrá que ir de la mano con esto que llamamos habilidades blandas. ¿Y cuál es el concepto de habilidades blandas ya desde 1994? ¿Verdad? Se equipara al concepto de habilidades para la vida propuesto por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, fíjense, habilidades para la vida. Si en una clase vemos la necesidad de que los alumnos aprendan a utilizar bien sus celulares, pero con una condición académica, que nosotros queremos que los alumnos estén revisando ciertas cuestiones hablando académicamente, no solamente de mandar un mensaje en la mensajería instantánea o descargarse ciertos jueguitos. Entonces nosotros como docentes tenemos que aceptar que se debe utilizar ese tipo de tecnología, ya que, lo digo en broma, pero es la realidad de varias personas. El celular casi es una prolongación de los brazos. Todo el día con el celular. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos que se utilice el celular, pero para un progreso en nuestras clases diarias. Entonces, las habilidades blandas son definidas como un conjunto de habilidades de carácter socioafectiva. Y dice ahí, tienen ustedes en la lámina, necesarias para la interacción con otros y que permiten hacer frente a exigencias y situaciones desafiantes cotidianas. Entonces, las diferentes experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que debemos dar a los alumnos tienen que servir como para que pueda desarrollar su vida normal, para que pueda hacer, para que esta vida que tiene pueda tener las condiciones necesarias para que ese ser humano se sienta feliz, se sienta realizado. Y bueno, y alguien me va a decir, bueno, y podemos hablar científicamente de la felicidad, de la realización, y es lo que nos hace cada día. Cada día tenemos problemas, ¿verdad?, de ciertos jóvenes que tienen unas conductas que no son las apropiadas. ¿Y qué es lo que pasa? Probablemente alguna cuestión de este desarrollo de las habilidades blandas le está, sin duda, está careciendo de eso. Entonces ahí nosotros como profesores tenemos que darnos cuenta de que eso también, por supuesto, tiene que ser desarrollado y con mucha fuerza. Muy bien, aquí también saludo al profesor Miguel Felipe Pérez, que también de Colombia, muy bienvenido. Perfecto. A Carlos Iván, muchas gracias. Y así como están diciendo nuestros compañeros de la Corporación Penser, le están dando un saludo y yo también quiero humanizar nuestra charla. Entonces les digo, les estoy leyendo, les estoy viendo también acá en YouTube. Entonces, estas habilidades blandas, definidas como un conjunto de habilidades de carácter socioafectivo, son necesarias para esa interacción con otros
y que permiten hacer frente a qué cosas, a las exigencias y situaciones desafiantes. Tomar las decisiones apropiadas, resolver los problemas, no huir de los problemas, resolver esos problemas de una manera crítica, creativa, comunicarse de manera efectiva y reconocer que esas emociones de otros, por supuesto, pueden construir y construyen relaciones saludables cuando tenemos el respeto a esas emociones de los otros, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede y se debe construir relaciones saludables. Pero, ¿qué pasaría si todos los docentes solamente nos dedicamos a tratar de desarrollar la teoría y no pensamos que se debe desarrollar estas habilidades blandas? Que en una empresa el 60% de lo que pasa en esa empresa y con el recurso humano, en esa organización, en la misma escuela, ¿verdad? Depende de las relaciones que se tiene y solamente un 40% es de eso que sabe en teoría o de lo que sabe hacer o de esa habilidad, pero sí necesita el desarrollo de estas habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, estas habilidades blandas difieren de las habilidades sociales, pues aunque generalmente suelen equipararse, en realidad depende de cada autor para decirnos qué diferencia encuentran, pero las habilidades sociales hacen parte, obviamente, de esas habilidades blandas. Entonces, sabemos relacionarlos, tener una relación con los demás. Bueno, esa habilidad social se encuentra, por supuesto, desarrollada y debe desarrollarse dentro de esas habilidades blandas, ¿verdad? Bueno, ahí también le saluda a la profesora María Ramírez. Ah, qué bueno, de Estados Unidos. Y bueno, ya, bueno, perfecto. Entonces, un saludo cordial a todos los colegas. Para mí es un gusto estar hablando aquí desde Paraguay y buscando esas cualidades que necesitamos como equipo, como grupo, como miembros de una organización. Entonces, en el mercado de trabajo se buscan personas confiables, creativas, con una comunicación efectiva, con iniciativas, las disciplinas, conocer obviamente toda la teoría, pero también tener esas cualidades que se necesitan, esa actitud positiva. Por ejemplo, esa actitud positiva que necesitamos como docentes para lo que hoy está aquí a nuestra cerquita, solamente a un clic de distancia, ¿verdad? Que es la inteligencia artificial, que por supuesto forma parte de todo lo que es esta reflexión de hoy. El sector laboral busca egresados de la educación superior que tengan estas habilidades y que puedan desarrollarse en los puestos, en los diferentes puestos. Y sobre todo, un ejemplo tan claro, es una pena verdaderamente que exista gente brillante en todo lo cognitivo, pero que de repente no pueda desarrollar bien estas habilidades blandas. Entonces, con ellos tenemos que trabajar y trabajar mucho, ¿verdad? En cada una de las aulas. Y aquí tienen ustedes esta imagen, ¿verdad? Cada uno está viendo, habla de gestión de conflictos, gestión del tiempo, manejo del estrés. Tienen ahí unos minutitos para mirar la imagen. Comunicación asertiva, la cultura organizacional, la inteligencia emocional, la productividad, hablar en público, gestión del cambio. Y a veces, como docentes, tenemos que darnos cuenta de que debemos parar la clase teórica, el desarrollo de la teoría que estamos haciendo y fijarnos en esa habilidad blanda necesaria. Cuando existen reflexiones que se deben hacer, eso forma parte en la universidad de nuestro quehacer diario. Hacer una reflexión de ninguna manera sería una pérdida de tiempo.
hacer una reflexión podría ser la diferencia entre aquellas personas que tomaron una decisión de forma crítica, con un juicio adecuado. Entonces, eso es lo que estamos tratando de desarrollar ahora y de alguna manera ir conectando que todas esas herramientas que tenemos a disposición deben ayudarnos para ese desarrollo de las habilidades blandas y, por supuesto, de toda la teoría que hace diariamente a nuestra clase. Y en cuanto a la propuesta de reflexiones sobre la diversidad de aprendizaje en el contexto de la educación superior, les digo esto: un profesor trabaja para la eternidad, nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Eso que estamos haciendo, tratando de que le llegue la educación a ese alumno que tiene una necesidad específica de aprendizaje, puede servir para que toda una familia se sienta también, ¿verdad?, compenetrada con lo que pasa en la institución y también que considere que en esa universidad le están dando un trato adecuado a su hijo, a su hija, a ese estudiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trabaja con la diversidad. Entonces nosotros decimos, hice algo bueno, ayudé a alguien, pero en realidad nunca sabemos ese a quien ayudamos, ese alumno, esa persona, mañana puede ser presidente de la República, nuestro gobernador, nuestro intendente. ¿Por qué? Porque tuvo un docente que aceptó trabajar en la diversidad y aunque ese universitario era el que más hacía preguntas, el que más o menos no se quedaba quieto en una clase, bueno, ese universitario tuvo la oportunidad de que su profesor le conteste todas las preguntas y pudo llegar a él porque pudo desarrollar también las habilidades blandas con él y el profesor también desarrolló, por supuesto, esas habilidades. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender por sí mismos. Y en eso estamos, ¿verdad? Muy bien. A ver, acá nos dicen en YouTube, las habilidades blandas es lo único que la inteligencia artificial no podrá reemplazar, ¿verdad? Hace una pregunta. El docente, estaremos, y aquella persona que se desarrolle, que tenga ese desarrollo humano y pueda utilizar la inteligencia artificial para ese desarrollo humano, tiene todo solucionado. No decimos de ninguna manera que esa inteligencia artificial va a estar reemplazando, ¿verdad? Ejemplo, a los profesores, aunque también tenemos que reconocer que hay ciertas profesiones que a través del tiempo no seguirán desarrollándose porque hay aplicaciones que podrán reemplazar esas tareas. Pero sin duda, estoy convencida de que el profesor es útil y siempre será útil en la vida de las personas. El profesor siempre es el que está para todos, ¿verdad? El profesor muchas veces no está desarrollándose en su familia, ayudando directamente a su hijo, pero siempre está ayudando a los demás. Entonces, con eso lo que estoy diciendo es que tan grande es nuestra tarea que tenemos que ser capaces de ver todo esto, de relacionarnos bien con los alumnos, tener un buen relacionamiento también con nuestras familias, porque eso se refleja. Dijimos que el mejor profesor podría ser aquel que puede dominar su personalidad, que entiende lo que la escuela necesita. Y bueno, la diversidad de aprendizaje es la condición inherente entonces a toda situación de enseñanza y aprendizaje donde los estudiantes incluyen una historia personal, considerando sus experiencias previas y permite construir un conocimiento, ¿verdad? Una dinámica, interactuamos. Y bueno, se nos está yendo súper rápido la hora, así que voy a ir avanzando también en esto, que son los retos para el profesor en la era de la educación 4.0. Y nos quedan aproximadamente 5 minutitos, así que
Hablemos de estos retos para el profesor en la era de la educación 4.0. Fíjense ustedes esta imagen, ¿verdad? La era de la inteligencia artificial ha llegado, ¿verdad? Bueno, en algunos países hace muy poco podemos utilizar verdaderamente los diferentes chats, ¿verdad? Pero en otros países sí, ya hace más meses que están utilizados. Y bueno, hoy nosotros en este mercado, ¿verdad? En el mercado de los chatbots, ¿verdad? De inteligencia artificial. Entonces, hoy día ya podemos utilizar, por ejemplo, el chat GPT, de que tanto hablamos, y también BAR, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a los diferentes desarrolladores, estamos teniendo esto que significa realmente, ¿verdad? Modelo predictivo de lenguaje generativo. Eso es lo que significa. Analicemos modelo predictivo de lenguaje generativo. Hoy día en estos chats podemos conversar, podemos pedir específicamente algo así como: usted, profesor universitario, necesita construir una rúbrica que sirva para medir un trabajo práctico. Entonces usted ingresa a uno de los buscadores, ¿verdad? Y, por ejemplo, si va a trabajar con Microsoft, entonces va a encontrar en Bing, puede hacer esa pregunta. Y la pregunta es, o directamente decimos: necesito la construcción de una guía o necesito la construcción de una rúbrica que me dirá un ensayo que tienen que hacer los alumnos, un ensayo de 10 hojas utilizando las normas APA. Entonces, eso puedo tranquilamente poner en Bing y Bing me da la respuesta. La inteligencia artificial, este chat, ¿verdad? Puede ser utilizado para llegar a los alumnos de una forma cada vez con más calidad. Entonces, no tengamos miedo de la inteligencia artificial. No nos quedemos solamente en decir, no, pero los alumnos no van a leer más, pero esto va a pasar, lo otro. No, en realidad van a poder utilizar inteligencia artificial aquellos que entiendan sobre el contenido que nos está dando, porque mucha gente puede ser que no entienda y realmente su trabajo no va a ser bueno. Así que sí, está abierto para el mundo la inteligencia artificial, pero sin duda van a hacer un mejor uso aquellos que tienen una base y que entienden de qué se está hablando. Y estos son los retos para el profesor en esta era de la educación 4.0. ¿Y qué es la educación 4.0? Unir todo lo que nos da la tecnología y hacer que el alumno realmente utilice en la escuela lo que está utilizando en la vida diariamente. No tratar de que utilice cosas que no son necesarias, que no le hace su vida diaria. Pero ese es el reto de la educación 4.0. Utilizar lo que verdaderamente hace a su vida diaria. Y bueno, fíjense ustedes, todo esto fue hecho con la inteligencia artificial. Y termino esta presentación que desde aquí, ¿verdad? Ya no estamos utilizando la inteligencia artificial y también les dejo esta presentación, por supuesto, para que puedan ver. Bueno, una consideración final en estos 2 minutitos, ¿verdad? Una escuela que aprende, ¿verdad? Esas habilidades blandas, todas esas habilidades blandas están en una escuela que aprende, ¿verdad? Y uniendo la escuela que aprende, las habilidades blandas, los retos en la universidad y la inteligencia artificial, todo esto está relacionado en el sentido de que juntos pueden preparar mejor a los estudiantes para ese mundo laboral, para su vida diaria, en constante evolución, donde las habilidades blandas y la adaptabilidad son cada vez más valoradas. En conclusión, queridos colegas, vamos a animarnos, veamos qué realmente nos puede dar la inteligencia artificial. Yo les digo, nos puede dar muchísimo. Podemos mejorar muchísimo en las clases. Sí, hay ciertos retos, ¿verdad? Que
seguir viendo cómo van a utilizar los alumnos esa tecnología, pero nosotros primero tenemos que dominar eso para saber verdaderamente hasta qué punto estamos cumpliendo con la ética, desarrollamos nuestros valores al utilizar esta inteligencia artificial. Bueno.